Ernesto de Kaiser, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a ver, te quiero preguntar antes de nada, esto de las pruebas de la policía, yo le voy a llamar policía corrupta más que policía patriótica, espiando a dirigentes de Podemos, 69 de ellos durante un buen tiempo y además intentando reventar el proyecto político de Podemos en años en los que a mí particularmente, años en los que coincidíamos, por ejemplo, con ellos en las mañanas de cuatro, tú y yo, Ernesto. Y esto ahora mismo es espeluznante, espionaje a dirigentes de Podemos sin aval judicial. Bueno, yo había escrito en mi libro Operación Jaque Mate que el PP había convertido las cloacas en una actividad oficial de Estado. Y lo que vemos ahora es simplemente la comprobación de que efectivamente no son las cloacas, es el Estado oficial. Es decir, aquí ni siquiera hay, como llaman en Estados Unidos, un deep state, es decir, una policía paralela. Aquí lo que tenemos es una policía pepera. El PP convierte el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía en un departamento propio, suyo, en una sucursal suya. El problema consiste en que cuando hay una alternancia política y no hay una reforma de la policía en un sentido democrático, esto puede volver a ocurrir. Quiero decir que si esto no ocurre ahora, porque han cambiado los mandos policiales y todo ese grupo ha sido relevado con el gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo puede volver a ocurrir, porque como no hay una reforma de la policía, no hay una reforma democrática de la policía es un cuerpo armado que está normalmente al servicio del PP. Ernesto, ¿para qué se hicieron estos espionajes? ¿Para reventar a Podemos? ¿Para desgastarle? ¿Para intentar que no llegara al poder? ¿Para qué? Bueno, está claro en la conversación que mantienen el número 2 del Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, que había sido además el jefe de gabinete de Fernández Díaz, el ministro del Interior de la época, Francisco Martínez, o como le llamaban, con los sobrenombres que le ponían, Chisco, por ejemplo. Lo que está claro en el diálogo entre Chisco y el Gordo, es decir, el comisario García Castaño, Enrique García Castaño, lo que está claro es que lo que ellos buscan en una primera fase es desacreditarles, es decir, desacreditarles completamente. Ten en cuenta que en esas épocas, 15-16, Podemos llega a estar primera en intención de voto de los españoles, en intención de voto de los españoles. Por lo tanto, el peligro para el PP era un peligro real. El peligro, además de una posibilidad de alianza entre el Partido Socialista y Podemos, también era un fantasma. Entonces, lo que ellos buscan es, digamos, abortar el movimiento de Podemos en el huevo de la serpiente, en el huevo de la serpiente, mientras se está gestando. Y entonces ellos ven, el huevo de la serpiente tiene una característica, y es que tú puedes ver a través del huevo, de la cáscara, lo que hay dentro. Y lo que ellos están viendo dentro es un movimiento que puede poner pastas para arriba a la política española y acabar con el bipartidismo. Y entonces se dedican a recolectar datos de esa manera, en esa manera consultando las bases de datos policiales, y ahí está la presión de Francisco Martínez sobre uno de sus mandos, uno de sus subordinados, en este caso Enrique García Castaño, que ocupaba un lugar muy importante porque el jefe de la UCAO. La UCAO es una unidad central operativa de la policía, el equivalente de la UCO en la Guardia Civil, unidad central operativa de la Guardia Civil, y es la especializada en todos los temas que tienen que ver con seguimientos, colocación de balizas debajo de los coches de los terroristas, intervenciones telefónicas, son los que negocian, por ejemplo, con Israel, el tipo de dispositivos más modernos en el mercado, y entonces García Castaño está recibiendo la presión de Francisco Martínez para que averigüe datos a los efectos de filtrarlos a los medios, adictos y tal. En ese momento todavía no existía OK Diario, pero luego ya lo van a crear, más tarde lo van a crear. Tremendo. Para que la gente se sitúe, estamos hablando de esa policía que se utilizó
para, entre otras cosas, controlar a Bárcenas, porque tenía información pues, muy delicada sobre el Partido Popular, y hay un momento en el que también Podemos pues, se creyó y dijo, queremos saber también qué hay de lo nuestro, qué es lo que se nos espió. Y ahora mismo se conocen esos datos de espionaje a 69, nada más y nada menos, cargos de Podemos y naval judicial, remarcamos, y conversaciones donde se ve claramente entre altos cargos de interior y policías diciendo, búscame algo que sea chungo, algo que les relacione con ETA. Entonces dice, no encuentro nada, dice, cago en la puta. O sea que ellos durante un buen tiempo lo que querían claramente, y tú has dicho que no afectará al PP, pero lo has dicho, el bipartidismo. Yo creo que el Estado, aparatos del Estado reaccionaron para reventar a Podemos, ¿se puede afirmar eso? No, los aparatos del Estado colaboraron, digamos, de manera entusiasta. Todos los grandes dirigentes del aparato policial, Eugenio Pino, eh, por ejemplo, el que era director de Asuntos Internos, todos ellos eran peperos, son peperos, de alma, de cuerpo y alma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo, por ejemplo, decía que Villarejo era un agente del PP, no era un agente de todos los gobiernos, como dice él, como que él hablaba con 17 ministros del interior de los distintos gobiernos. Eso no es cierto, eso es una mentira. Yo intenté investigar eso y me di cuenta que no tiene nada. Por otra parte, los audios que se han conocido no prueban nada de lo que él ha sostenido. Es decir, es un agente del PP, y estos eran agentes del PP de manera ya oficial en sus cargos, y por lo tanto acudían entusiastas. No lo llamaría yo policía corrupta. Corrupta sí en el sentido de que corrompían su actividad, era una actividad corrupta al servicio de un partido político, pero era elevar la cloaca a actividad oficial del Estado. Es decir, toda la actividad que ellos desarrollan es una actividad como desarrollo de la actividad policial. En ese sentido, es muy parecido también a lo que pasó en Estados Unidos con la seguridad nacional, que espiaron de manera masiva, y en otros países. Pero en el caso del PP en España es muy significativo, ¿no? Porque parecería que espiaban a los independentistas catalanes solamente. No, espiaban a Bárcenas, espiaban a Podemos, espiaban todo lo que era una amenaza directamente a su poder. Y Ujú. efectivamente, cuando llega Rajoy a la Moncloa, en el final del 2011, estamos en un momento clave con el auge del movimiento del 11M, con una situación económica dramática, después con la crisis bancaria, con la crisis del desempleo, la crisis del 2008, y claro, ahí el gobierno Rajoy y Fernández Díaz pues empiezan a trabajar directamente para abortar a Podemos. Y cuando ya no pueden abortarla, es decir, cuando Podemos es una realidad, intentan hacerlo a través de jueces amigos, inventándose historias como de las Islas Granadinas. Era burdo, como dijo aquel, pero bueno, oye, al servicio de la causa no le venía mal. Ujú. Bueno, como dijo aquel, es la conversación de Ferreras con Villarejo y con Mauricio Casals, príncipe de las tinieblas, jefe de tres media, diciéndole, dije a Eduardo, es muy burdo, pero vamos con ello. Efectivamente, como antes venías a apuntar, Ernesto no solamente es el papel de aparatos parapoliciales, de políticos, de dirigentes, de cargos de interior, también hay una parte que es el periodismo, que forma parte Por de esto supuesto que es el claramente, ¿no? periodismo. En las conversaciones entre Villarejo y Francisco Martínez, del año 2014, del 22 de agosto del 2014, y unas anteriores, hay una larga explicación que le da Francisco Martínez a Villarejo de cómo ellos cuidan algunos medios, que no son los que hemos nombrado, no es UK Diario, sino medios más importantes, a través del contacto con esos periodistas, donde les preparan textos completos, series completas, reportajes completos, en el particular sobre el terrorismo, para que ellos publiquen. Ujú. Eso va generando una relación de dependencia, una relación de, digamos, de adicción de esos grandes periódicos, que no voy a citar ahora, con la policía. Eh, Francisco Martínez se lo dice como, digamos, como un mérito, en el sentido de que la policía ha comprendido que tiene que trabajar para los medios.
¿Y qué medios son? Bueno, o sea, algunos medios de primera línea, algunos periodistas que en ese momento estaban en auge. Prefiero no nombrarles porque, digamos, había muchos medios para los cuales trabajaban y quizás citar a uno solo en particular, que son los que se mencionan en esa entrevista, en ese audio, pues desviaría un poco la atención. Pero lo que yo quiero decir es, a la luz de lo que tú decías, que lo que le explica Martínez es que la policía ha comprendido tan bien el trabajo que han creado como un departamento para servir a los medios. Ernesto, hablando de policía, vamos a ver, lo que pasa con Nacho Cano. Me parece interesante, por ejemplo, el país publica, estamos hablando de presunto uso indebido de empleados, explotarlos. Por ejemplo, el país está publicando cómo vienen como turistas, haciéndose pasar por turistas, estos jóvenes extranjeros, pero después se intenta que tengan bueno, pues, papeles como si fueran estudiantes. Se les deniega, esto está denegado desde mayo. Siguen trabajando. El diario El País habla de que cobraban 300 euros, que luego les suben a 500, que les ofrecen incluso, pues eso, trabajar en el restaurante, que las condiciones económicas que tienen, pues son bastante lamentables y que al mismo tiempo no se compadece lo que están haciendo con de turistas. Turistas no eran, como estudiantes se les ha denegado, estaban ahí trabajando. Claro, es muy llamativo este Nacho Cano llamando criminal a la policía. La gente que dicen ser tan patriotas y tan de orden llaman criminales a los policías. Y Ayuso sale a defender a Nacho Cano. El criminal no soy yo, el criminal es la policía. Es simplemente estalinismo. La campaña de desprestigio que pretenden hacer con él es inaceptable. Su inmenso trabajo, como el de tantos directores, artistas y creadores, no puede verse embarrado porque la política así lo decida. La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo. Hay muchos chicos venezolanos y mexicanos que han encontrado su oportunidad en espectáculos distintos en Madrid, como por ejemplo el musical de Nacho Cano, Malinche. ¿Qué te parece destacable de este caso, Ernesto? Bueno, a mí lo que me parece destacable es que, hombre, las relaciones entre un gobernante y un particular siempre tienen que ser muy discretas. En este caso, estamos hablando de una persona que, digamos, ha endiosado de alguna manera a Isabel Díaz Ayuso a través de la famosa foto donde la saluda y que ha tenido una repercusión viral y que ahora utiliza ese elemento, el hecho de que él considere que Ayuso es una gran gobernanta y que es una política de primer nivel, para explicar que le están haciendo una discriminación contra él. El uso que está haciendo ahora Nacho Cano y que además ella con sus declaraciones le facilita es, ese tipo de actividades es corrupción. Cuando dices el saludo es cuando recibe la medalla del 2 de mayo de manos de Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Te viste venir que alguien como Nacho Cano, oye, si lo llega a hacer un cantante punk o algo así, de decir la policía criminal y todo esto, ¿no? Yo lo había visto en algunos conciertos, Claro, pero eso, policía criminal, el Estado va contra mí, puedo aparecer en una cuneta. ¿Te viste venir esto? Es decir, estamos hablando de gente que realmente van de ser muy de patriotas y muy de orden y luego a la hora de la verdad les tocas el bolsillo y oye, la comparecencia que hizo, pero yendo al asunto, ¿tú crees, porque la gente sepa estos procedimientos? Claro, la policía lo que ha dicho, fuentes de la investigación dice, no, hay una denuncia y nosotros procedemos a investigar. Este es el cauce, ¿no? ¿Tú que conoces cómo funcionan estas cosas en los tribunales, Ernesto? Esto es el claro, cauce. es tremendo, porque claro, cuando pones esto en contradicción con un elemento de las últimas horas, y es que Peinado, eh, el juez Peinado, amenaza a la mujer del presidente del gobierno de que la va a detener, le va a ordenar prisión, si no va a una comparecencia de un colega suyo, el señor Bernabé, que está citado para el día lunes próximo y que era colega de Begoña Gómez en la universidad y que le está investigando el juez contra la recomendación de la Audiencia de Madrid, que pidió que eso quedara fuera porque eran puras conjeturas, según dijo. Cuando comparas esa actitud con esta, dices, oye, pero aquí hay algún juez que le ha dicho a Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, o algo parecido. Es que es tremendo. Yo siempre he dicho,
Begoña Gómez no tiene aforamiento. Tiene que responder, evidentemente, ante la justicia, como tú, como yo y como cualquiera. Pero claro, entre que no tenga aforamiento y que la trate este señor Peinado como la está tratando, es decir, la cita a declarar, admite una querella de trámite de hazte oír de otro grupo ultraderechista, oye, y no se la comunica como para que pueda defenderse, ¿no? Como para que pueda defenderse, hasta ahí podíamos llegar, y tiene que aplazar la declaración. Ahora la amenaza con que si no va a la declaración de Bernabé, que él quiere usar como una prueba Barrabés, ¿no? Es preconstituida, Barrabés, ¿no? Barrabés, que él quiere utilizar como prueba preconstituida, porque este hombre está enfermo, gravemente enfermo, y se podría morir, y entonces no sé qué secretos espera Peinado encontrar en la declaración de Barrabés, quiere que ella esté presente, pero además la amenaza. Ahora, te citaba el caso de Begoña Gómez porque es notable la diferencia con que Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y todos ellos tratan a su gente. Es uno de los suyos, es uno de los nuestros. Nacho Cano. Y la libertad que les da, la libertad para ellos, total. Entonces, lo de Nacho Cano, bueno, clama al cielo, clama al cielo. Es decir, yo creo que la policía es criticable por muchas cosas, pero no por estas. Ya. ¿Te parece lógico que el ministro Óscar Puente, al final, cuidado porque Renfe tenía un acuerdo de colaboración publicitaria con Malinche, eso se suspende y entre otras cosas sale el ministro y dice, no, esto de que diga que la policía es criminal no tiene un pase, igual que no lo tiene que salga Ayuso y que callen sobre el hecho de que este tipo haya llamado criminal a la policía, que es tremendo, decía Puente, ¿no? Las declaraciones de Nacho Cano se explican por sí solas. Lo que no se puede decir es la criminal es la policía. No sé en qué mundo ya viven algunos y sobre todo, no sé, me llama la atención el silencio de algunos que bueno, pues que se han fotografiado y que lo han homenajeado ante una ofensa a la policía de nuestro país que es absolutamente intolerable. Pero ¿a ti te parece, sinceramente, que Ayuso debería haber dicho algo o callan cuando se está criminalizando nada más y nada menos que a la Policía Nacional? ¿O por qué crees que calla en este caso Ayuso? Después de lo que ha dicho Nacho Cano. Bueno, yo creo que calla porque, digamos, no que calle, le defiende a Cano y mete al presidente del gobierno y al gobierno de Sánchez. Lo que ella hace es desviar la atención hacia el gobierno de Sánchez, que es su cruzada. Con Milei, tres cuartos de lo mismo. Desvía a Milei, sobre todo por el ataque a Sánchez, y así de seguido. Y cuando Feijóo no le hace caso, renueva el Consejo General del Poder Judicial, se inventa el pretexto de que como eso lo han hecho, comunicándoselo a Bruselas, a la comisaria Jobova, encargada en ese momento del tema judicial, pues ella ya se queda tranquila. Lo cual es una ofensa para Feijóo. Porque, ¿qué quiere decir? Quiere decir que mientras Feijóo pactara con Sánchez, eso la intranquilizaba. Pero como lo hace ante la Unión Europea, es el pretexto, es burdo, no tiene ninguna validez porque además la Unión Europea no juega ningún papel en este acuerdo. Pero es el mecanismo que ellos utilizan, es el fake news, es el trumpismo. Dentro de ese trumpismo fake news, por también salir al paso de algunas cosas que se están diciendo, por ejemplo, Nacho Cano es una campaña contra mí. Perdona que insista en esto, Ernesto, tú que conoces los procedimientos judiciales, explícanos, habitualmente esto suele ser así, ¿no? Hay una denuncia de que puede haber una explotación de trabajadores, una denuncia que presenta una de las bailarinas, y a partir de ahí es lógico que la policía lleve a cabo acciones, ¿no? Supongo que a la Hombre, orden de un juez. ¿O cómo va esto? hombre, claro, pero por supuesto que es lógico. ¿Y quién hizo la denuncia contra Begoña Gómez? Manos limpias, ¿no? Apoyada en los periódicos digitales. ¿Quién hizo la denuncia contra el hermano de Pedro Sánchez que le están investigando? Por cierto, han pedido documentación en Badajoz, ha ido allí la Guardia Civil a pedir informes, manos limpias, hazte oír, todo eso. Vamos, el problema consiste en que ellos lo pueden hacer, pero otros no lo pueden hacer. Es decir, esta es un poco el esquema que sigue Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que lo que está pasando con Nacho Cano es muy interesante porque él está atacando a la policía porque le afecta a él. Pero cuando se trata de la represión, de detenidos por manifestaciones reivindicativas,
Ahí son todos criminales. Los criminales son los que se manifiestan y los policías hay que defenderles. Pero esto revela también el hecho de que cuando el PP habla de la Guardia Civil, de la policía, y lo habla en términos elogiosos y elogiándoles, es todo un cinismo. Porque el día que te tocan el bolsillo a ti, en este caso, ¿eh? el día que alguien investiga y husmea un poco en las trampas que has hecho, que son burdas por otro lado, ese día ya no son ejemplares, ya no son defensores de la patria, ya no defienden la unidad de la nación y la supervivencia de España. Me estaba acordando de un tiempo en el que, por ejemplo, compareció la plana mayor del Partido Popular, entre otras cosas, para decir que lo de Gürtel no era un caso o una operación del PP, sino que era un caso contra el PP, ¿te acuerdas? Cuando se Era una operación contra el criminalizaban a PP. Rubalcaba y todo esto, y esto es eso. Oye, por cierto, Que Ernesto, no te es una, quiero... Sí, decía, sí. no es una trama del PP, es una trama contra el PP. Aquellos tiempos. Oye, por cierto, has nombrado, también porque es una otra de las noticias de las últimas horas, esto del hermano de Pedro Sánchez. Se presenta a la Guardia Civil en la Diputación de Badajoz para pedir documentos. Aquí hay una denuncia de manos limpias. ¿Qué es lo que se está investigando en este caso, Ernesto? Se está investigando una presunta utilización del hermano de Pedro Sánchez de un cargo que él tiene en el departamento, en una parte cultural, que la denuncia que ha admitido la jueza a trámite, pues dice que él de alguna manera se está beneficiando de la seguridad social porque no hace acto de presencia. En otros términos, tiene un trabajo que no cumple porque en rigor pasaría una gran parte del tiempo en Portugal. Ujú. Si bien es cierto que en el caso del hermano de Sánchez, que está su trabajo relacionado, es músico con el Conservatorio de Badajoz, a ver, se ha dicho, no, es que está en Elvas, Elvas, Portugal. Quien conozca Badajoz y quien conozca Elvas, Elvas está al lado de Badajoz, no es que se haya ido a Lisboa ni a Oporto, es que Elvas está al lado de Badajoz. Pero bueno, hay una denuncia de manos limpias, pues bueno, pues que investiguen y a ver en qué queda el asunto, ¿no, Ernesto? Pero Sí, ese es sí, el por tema. eso. Está muy bien. Y bueno, les han sacado fotos a Pedro Sánchez, al hermano de Pedro Sánchez, perdona. Han aparecido, empezado a aparecer fotos donde está de espaldas, pero la campaña está en marcha. Está claro que es una campaña perfectamente organizada, perfectamente apoyada por el PP y por Vox. Y bueno, ahora yo también te digo, cuando tú te adhieres a una campaña de este tipo, también corres riesgos. El Supremo se prendió de la mano de García Castellón en el tema del terrorismo del tsunami y los dos han terminado incinerados. En las últimas horas lo hemos visto, eso se ha caído como un castillo de naipes, el Supremo podía haberse quedado al margen, pero es que el Supremo le dio, aceptó que era terrorismo lo que había pasado en las manifestaciones callejeras posteriores a la sentencia del 19 de octubre del 2019, la sentencia del procés, donde condenaron a los dirigentes independentistas por el delito de sedición, dijeron que esas manifestaciones eran terrorismo y el Supremo lo cogió, nombró una instructora que ahora se ha visto obligada también, del mismo modo que García Castellón, a archivar la causa. En otros términos, te sumas a García Castellón, como hizo el Supremo, la Sala Segunda de Marchena y Llarena, y terminas escaldado. Esa es la situación. Y el PP se une a este tipo de actividades y terminará mal. No, no, desalpicará, desalpicará. Ujú. Dicho esto, oye, que lo que tengan que investigar sobre el hermano de Sánchez o sobre quien Que sea, lo pues hay un cauce investigue, judicial y que se claro. haga, ¿no? Pero si bien es cierto que estamos en un territorio ahora mismo, yo creo, Ernesto, que el que está por una parte, pues lo del novio de Ayuso, estamos ahora mismo con lo de Nacho Cano, está hoy lo de la intervención de la Guardia Civil en la Diputación de Badajoz. Begoña Gómez, etcétera, que está en el asunto que parece, a veces hay quien diría, están ahí yendo al empate o qué puede ocurrir, porque hay un lío judicial. Parece que la política se está haciendo más en los tribunales y luego sí, papeles como el de García Castellón, que al final puede ocurrir que aquello se caiga como un castillo de naipes. Claro, pero es que de todas maneras el peso mediático que ha tenido todo eso y que tiene, crea una memoria en el lector, en el espectador, y queda una imagen, porque luego la gente ya no va a los detalles de la historia, sino que tiene una especie de pantallazo, y ese es el objetivo.
Ese es como trabajan las redes, es el pantallazo, es la frase de una línea, de 2 líneas como máximo, ¿no? El titular. Y eso queda en la conciencia de la gente. Luego no le vayas a preguntar, oye, ¿y cómo quedó ese procedimiento? Porque ahí sobreseyeron. Buah, yo ya no sé. Yo lo que vi es el pantallazo. Begoña Gómez en el juzgado, los tíos que entraron en el juzgado, el juez que la amenaza con que si no va, la va a detener. Esa es la dinámica. Y la dinámica en este momento está, en mi opinión, ya fuera de control del PP y de Vox. Ya no lo controlan. Se han convertido, después de lanzar este procedimiento, se han convertido ellos en prisioneros de esa misma dinámica. Pero esa misma dinámica va a terminar muy mal, porque el juez Peinado no va a terminar bien. Lo que está haciendo no tiene precedentes. No tiene precedentes en un procedimiento donde no tiene bases. Está creando un procedimiento de la nada, pero al crearlo, procesalmente está cometiendo muchos errores que no necesariamente tendría que cometer, pero que revela el encarnizamiento con que ha adquirido esto, el tema de su vida. Es decir, se ha convertido en el tema de su vida, acabar con Pedro Sánchez. El juez Peinado y el caso de la esposa de Pedro Sánchez. Por cierto, estabas hablando del PP y Vox. Vamos a ver. Como experto en la materia de tu olfato político, ¿qué crees que va a ocurrir entre Vox y el Partido Popular? Un aviso. Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas y, por lo tanto, la distribución de la inseguridad por toda España. Y abandonaremos esos gobiernos inmediatamente. No seremos cómplices ni de los robos, ni de los machetazos, ni de las violaciones. ¿Crees que realmente Abascal va a romper gobiernos autonómicos? Lo digo por lo que está pasando con los migrantes y el reparto, ya no solo el reparto de menores, sino es la criminalización de esos menores, diciendo que son delincuentes, que es repartir la inseguridad de forma permanente. Y luego ya te anticipo que vamos a oír al portavoz de Vox en Andalucía, pues poco menos que burlarse de Lamine Yamal, del futbolista de la selección, que es la estrella ahora mismo de la Lo he Eurocopa, visto. diciendo que si no hubiera sido él, otro hubiera metido el gol, ¿no? Pero ahora vamos a ir a eso. Primero, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Crees que realmente Abascal puede romper gobiernos autonómicos con el Partido Popular por el reparto de los jóvenes, de los niños, de los No, menores, migrantes, lo que ellos llaman los menas? Porque no. decía esto Abascal, Puede, esta pero no va a amenaza. romper. ¿Qué crees que va a ocurrir? Sí, puede, pero no va a romper. No, no, no. Puede, pero no va a romper, porque además toda la apuesta de Abascal en este momento, a raíz del fracaso eh, en Francia de Marine Le Pen, de fracaso, no en el sentido que no tuviera una cantidad muy importante de escaños que los ha obtenido, y ha sido, también hay que decirlo, el mayor votado en número de voto popular, 10 millones de votos. Pero con el sistema francés, que no es proporcional, es un sistema muy complejo, es un sistema de doble vuelta, donde se juega 577 circunscripciones, pues evidentemente ha salido tercero. Entonces, en este momento, Abascal está en la necesidad de chupar del PP, de tener al PP a corto. Y entonces no va, yo creo que no va a romper, me puedo equivocar. Hará mucho ruido y tal, pero al final lo que está aceptando Feijóo es una parte mínima de lo que lo necesitan los canarios. Estamos hablando del 13% de los 3.000 que piden los canarios que quieren que se hagan cargo de todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, no creo, no lo creo, no lo creo. Yo te insisto que Feijóo cuida bastante a Abascal. El nombramiento de José María Macías en el Tribunal Constitucional es un gesto hacia Abascal, porque Macías es Vox. Macías es un ultraderechista que los deja a todos enanos en su capacidad de odio, en su capacidad de explicar por qué los socialistas, los comunistas, los podemitas son una lacra que hay que extirpar. Entonces, cuando él, en lugar de proponer a un tío suyo, propone a Macías, está haciendo un gesto a favor de Vox. Por eso Vox no le ha criticado. Entonces, quiero decir, le cuida bastante. Por lo tanto, yo creo que el tema de los merones no acompañados está en el margen de negociación entre ellos, en el toma y daca,
y se dirán palabras, pero no van a romper. Ernesto, cuando dices Abascal necesita chupar del Partido Popular, ¿te refieres a, entre otras cosas, seguir viviendo de la política merced a los acuerdos con el Partido Popular que le permiten mantener gobiernos, con lo cual esos gobiernos también reportan dinero a las arcas de Vox? Hombre, muchísimo, muchísimo, efectivamente, muchísimo, y es en el fondo hacer política, ¿no? En el fondo es eso la política, y por tanto yo pienso que no va a romper. Van a decirse cosas muy desagradables, pero no van a romper. Pero cuando dices chupar, te refieres al hecho de seguir viviendo de la política, porque es alguien que lleva viviendo de la política un montón de años. Sí, 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 lleva criticando a los demás por las, o como decía Espeaguirre, las mamadurrias, y él mismo es una mamadurria, digamos, el origen de sí mismo es una mamadurria, y ahora, bueno, pues ha tenido serios problemas en el Tribunal de Cuentas, con la Fundación, en el traspaso de dinero, en fin, todo eso que no sale en OK Diario, eh, pues es un poco lo que le pasa a Abascal, ¿no? Ya dijo este Rajoy que ellos siempre estarían con los chiringuitos. Se refería a los chiringuitos costeros, pero hay una declaración muy llamativa de Rajoy sobre los chiringuitos. Por cierto, muy interesante también ver lo que decía el portavoz de Vox en Andalucía. A estos en mi pueblo les suelen llamar un tonto a las tres, ¿no? En fin, relativizando el papel de Lamine, que es la estrella de la Eurocopa, cuando le preguntan y él dice, bueno, si no hubiera metido el gol él, lo hubiera metido otro. Decía esto. Usted se ha referido a los problemas que genera la inmigración. Quería preguntarle si usted disfrutó anoche con el partido de España y sobre todo con el primer gol. Es que sigo sin entender. Bueno, se repito. He escuchado el inicio de la pregunta, pero la segunda parte no. Si yo consulté anoche, ¿con quién? No, si usted disfrutó anoche del partido de España muchísimo. Y sobre todo del primer gol, que lo hizo un hijo de inmigrantes. Disfruté del gol de Lamine Yamal, me encantó el gol de Lamine Yamal, me encantó. ¿Y cuál es el problema? Si no hubiera estado Lamine Yamal, a lo mejor gol hubiera metido otro. ¿Qué te parece, Ernesto? Porque es muy llamativo, mientras está hablando tanto de migrantes en estos días y de jóvenes, alguien tan joven como Lamine, oye, ver como estrellas con 16 años que llegan a ser claramente pues, los héroes de que la selección española esté donde está, ¿no? Con un origen migrante, un origen humilde y que al mismo tiempo todavía haya declaraciones de este tipo que parece que marcan distancia, ¿no? Por una parte, por cierto, les parece fatal que haya migrantes porque los vinculan con la inseguridad, pero luego hay gente que llegan a ser estrellas y que son aclamados, como el caso de este futbolista, y discursos patéticos como este de Vox. Las declaraciones sobre la misma son muy interesantes, porque cuando ves un partido como el de ayer y ves la composición del equipo de Francia y ves la composición del equipo de España, dices, ¿y la política? ¿Qué refleja de la realidad la política? Te das cuenta que realmente la política es el producto de la acción de psicópatas, porque la realidad es la que ves ahí, los 11 jugadores están jugando contra los otros 11, ves el color de su piel, sus nombres escritos en sus camisetas, y dices, ¿cómo puede la política estar tan disociada de la realidad? De la realidad que aclaman millones y millones de personas en todos los continentes. Y lo que dijo este representante de Vox en Andalucía es tremendo, porque, claro, no puede dejar de reconocer que el gol lo metió Lamine, no puede dejar de reconocerlo, pero al mismo tiempo viene a decir, hombre, tampoco para tanto, si no lo hubiera metido él, lo hubiera metido otro, como diciendo el segundo gol, lo metió, en fin. Entonces, el problema consiste en que yo, ¿qué pensé cuando vi el gol de Lamine? A los minutos, muy poco después que vino el primer gol de Francia. Me vino a la mente Messi, porque digamos, ese shot, ese tiro que fue un tiro relativamente circular y que golpeó en el palo, que podía haber ido para afuera, fue para adentro. Y eso tenía efecto. ¿Y en quién pensé yo? En Messi. Y cuando he visto hoy la fotografía de Messi, que la habrás visto como yo, bañando
a este chico, Lamine, cuando tenía unos meses, que hoy tiene 16 años y va a cumplir 17, dije, coño, este le ha transmitido a Lamine. Esto ha sido por telepatía, ha sido un gol mesiano. Se está hablando mucho de esto, lo que sí es cierto es que curiosamente estas contradicciones que tiene la sociedad, ¿no? Por una parte se criminaliza a los migrantes o no se quiere ver a los que son pobres, o se están difundiendo cada vez más bulos de que son los que traen inseguridad o son los que pueden hacer que tú no tengas empleo, porque cada vez se lleva más esto de señalar a los que son más pobres que tú, no señalar lo que ganan los de arriba, pero luego por otra parte son aclamados si juegan al fútbol y meten goles o son las estrellas de tu equipo de fútbol. Es curioso, ¿no? La gente a veces no distingue, no discierne entre el que es también migrante, pero es un pobre que trabaja igual en la fresa, y sin embargo, otro que también es migrante, pero que tiene la suerte y también se lo ha currado, etcétera, y las capacidades de ser una estrella del fútbol. No se trata por igual Claro, a la estrella del fútbol que al trabajador de la fresa, por así decirlo, ¿no? claro, pero Tremendo la hipocresía a veces. también en la derecha está impactando, me parece, el hecho que algunas de las grandes figuras del fútbol en Francia hayan hecho declaraciones advirtiendo con que, contra que la gente vote el domingo pasado al agrupamiento nacional de Marine Le Pen, a la extrema derecha, y que muchísimos de ellos luego del triunfo de la izquierda inesperado hayan dicho, uff, de la que nos hemos salvado. Y entonces, claro, tíos como Mbappé, cuando hace unas declaraciones de este tipo, tienen un impacto fenomenal. Y esto a la derecha no le gusta nada, ¿no? No le gusta nada. Ya, tremendo. Oye, por cierto, a modo de cierre, no sé si tú te llegaras a comprar una de las camisetas que dice Alaska, que le ha propuesto a Nacho Cano que haga camisetas, lo decía con los Santos. Me estaba acordando de los Santos porque el otro día los Santos se puso a insultar a futbolistas como Mbappé, claramente, diciendo que eran unos niñatos y tal por haber apostado porque no se votara a la extrema derecha, ¿no? Los comunistas no son nunca de su país. Los comunistas son comunistas. Los niñatos multimillonarios, empezando por algunos de las figuras del Real Madrid, estaría bien que se callaran. No tienen problemas de inseguridad. Pero la verdad es que estos millonarios del balón, lo que ha llevado al poder es a un comunista y a un antifrancés. Pero es muy francés. No, es comunista. Pues hoy en ese programa Alaska le decía a Nacho Cano que había que hacer camisetas para, en vez de decirle hay que enseñar los papeles y demostrar que realmente tratabas bien a los trabajadores y los tratas bien, y vamos a hacer negocio con las camisetas, Nacho Cano. Tremendo. Nacho, soy Alaska. Cuando puedas acceder a tus fotos esas de la policía, pásanoslas, porque ya sabes que con Winona y con todas, la gente hace camisetas. Sí. Entonces, si te parece, hacemos camisetas con tu foto de detención, que me parece una camiseta muy chula. Tu camiseta va a ser de las épicas, va a superar a la de Winona, ya verás. Pero la camiseta me ha gustado, Alaska. Hay que hacerla, vamos, ya por encima de Winona, te lo digo. Alaska de marketing sabe un montón. Sí. Te mando un beso. En fin. Sí, bueno, estos insultos a Mbappé y a otros por su actitud en Francia tiene que ver con el hecho de que ellos saben que futbolistas de este nivel pues tienen arraigo, y sobre todo tienen arraigo en la opinión pública que interesa, que son los jóvenes, los que siguen el fútbol, y por tanto se explica, ¿no? Se explica este tipo de ataques. Ahora, yo entiendo que todo este panorama también ha influido en ciertas declaraciones que hizo Feijóo y que hizo Fáez, que Fáez es Aznar, todos lo sabemos, aparte que es el presidente y todo esto, pero Fáez utiliza Aznar cuando quiere entrar en materias donde no quiere firmar con su nombre. Es decir, firma con la sigla, porque no quiere aparecer él directamente. Y él es muy selectivo en eso. Y en el tema de Francia, por ejemplo, no ha querido entrar. Él es muy amigo de Sarkozy, esa relación con Sarkozy se conoce, él ha sido enemigo de Chirac lo odiaba, y claro, no le interesa entrar en Francia. Pero a mí me llama la atención que, siendo que en las elecciones del domingo pasado el gran derrotado ha sido Macron, el gran derrotado ha sido Macron, porque ¿quién convoca esas elecciones? No las convoca Marine Le Pen.
y la convoca Macron. Aquí ya se pierde la perspectiva de todo. Parece que las ha convocado Marine Le Pen. La convoca Macron para salir del paso y renovar su poderío, que está en declinación. Y esta maniobra le sale mal. El hecho de que en la segunda vuelta él lograra salvar la cara no quiere decir que ganara. Ernesto, vamos a ver, incertidumbre, pero tienes información seguro. ¿Qué va a ocurrir? Porque de esto puede depender que se mantenga el gobierno de España. ¿Va a venir Puigdemont? ¿Va a venir Marta Rovira? ¿Va a haber investidura de Illa socialista como presidente de Cataluña, como presidente de la Generalitat de Cataluña? ¿Qué va a ocurrir? Veamos, lo primero que podemos decir que ya es seguro, Marta Rovira ya tiene las maletas hechas y el sábado, viernes sábado, estará en Cataluña. El sábado va a celebrar un acto. El otro diputado, Rubén Wagensberg, el otro que era miembro del Parlamento, también puede venir y por lo tanto estaba viendo si puede venir junto con ella. Y Marta Rovira ha sido primero amnistiada por el juez Llarena y luego, a raíz de que se cae el castillo de naipes de Tsunami Democratic como operación terrorista, tampoco ya tiene, digamos, detrás a García Castellón. Por lo tanto, Marta Rovira regresa y va a ser, además de regresar, la encargada de negociar la investidura de Salvador Illa. Todo el mes de agosto va a estar dedicado a eso. La pregunta sobre Puigdemont es muy importante porque no es si va a venir o no va a venir. El Supremo ha dicho que no aplica la amnistía para la malversación. Y hay un hecho que también es importante destacar y que cuando se habla de malversación se piensa que solo son aquellos dirigentes a los cuales se refirió el Supremo en su auto de la semana pasada. Es decir, Lluís Puig, Toni Comín y otros. Pero en este momento en Cataluña, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hay dos dirigentes importantes de Esquerra Republicana que van a ser juzgados también por malversación, que son Josep María Jové y Lluís Salvador. Y a estos también les afecta lo que dice el Supremo, porque si no aplica la malversación para Puigdemont y compañía, tampoco las aplica para los dirigentes de rango menor, que son en este caso Jové y Salvador. Y eso está en debate en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no quiere aplicarles la ley de amnistía. Entonces, en este contexto, ¿qué pasa con Puigdemont cuando el Tribunal Supremo ha mantenido las medidas cautelares de detención contra él? Ha dado la orden a la policía y a los cuerpos de seguridad de que tengan claro de que si viene le tienen que detener. ¿Y qué puede hacer Puigdemont? Puigdemont lo primero tiene que recurrir la decisión de Llarena ante el propio juez y en subsidiario de apelación a la sala. Ya sabemos lo que va a decir Llarena, ya sabemos lo que va a decir la sala. El problema que se plantea es que eso nos lleva todo el mes de julio. Digo, ¿por qué nos lleva todo el mes de julio? Porque hasta tanto él no agota los recursos en el Supremo, no puede presentar recurso de amparo en el Constitucional. Porque para ir a Constitucional tiene que agotar el Supremo. Entonces, todo julio va a estar dedicado al Supremo, a los recursos al Supremo. Y una vez que el Supremo diga, como ya hemos dicho, aquí no hay tutía y nosotros no aplicamos la ley de amnistía a la malversación. Ya puede usted decir lo que quiera. Ahí puede presentar un recurso de amparo al Constitucional. Ahora bien, ¿qué fuerza puede tener ese recurso de amparo y qué puede pasar en el Constitucional? Porque cuando tú presentas un recurso de amparo, hay otros antes que tú. Hay otros recursos de amparo. Se calcula que normalmente el Tribunal Constitucional tarda 8 meses entre tramitar y resolver un recurso de amparo. No es que tú presentas un recurso de amparo y como yo me llamo Puigdemont, a mí me pasas por delante de todos los demás. Bien, el problema es que si Puigdemont presenta el recurso de amparo desde Bélgica o desde el norte o del sur de Francia,
porque va mucho allí, eso no tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque la situación de él no ha variado mucho. Digamos, sigue fuera, no se presenta ante la justicia y no ha variado. Ahora bien, si él viene aquí, le detienen, presenta el recurso de amparo y pide una medida cautelarísima, urgente, que diga, oiga, yo es que he venido a este país, hay una ley de amnistía, no me la quieren aplicar, me han detenido porque mantienen las órdenes de detención y Tribunal Constitucional, a mí usted resuelva si me tiene que aplicar o no la ley de amnistía cuando usted quiera, en función del orden de los recursos de amparo que usted tiene que resolver. 8 meses, 8 meses. Pero ahora usted a mí no me mantiene en la cárcel los 8 meses, hasta que usted resuelva. Usted a mí, de manera urgentísima, de manera cautelarísima, usted me pone en libertad. Y después usted resuelve lo que resuelve. Y yo ya haré lo que tenga que hacer. Para mí este esquema que te estoy describiendo es el que tendría más fuerza en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque él vendría aquí, le detendrían y se armaría un jaleo que, bueno, que ya no te tengo que contar porque te lo puedes imaginar. Toda la investidura quedaría en fin, en un lío monumental. Pero yo creo que esa es la manera de él de mover pieza contra Marchena y contra Llarena. Es decir, vosotros no queréis aplicar una ley de amnistía, vale. Vosotros me vais a detener, pues detener. Pero a ver, ¿qué pasa con este país? En España, donde hay una ley de amnistía, vosotros no me la queréis aplicar y yo vuelvo al país porque hay una ley de amnistía y a mí no la aplicáis. A mí no me la aplicáis. ¿Entiendes? Todo ese jaleo es importante también por la investidura, porque si Marta Rovira quiere hacer una negociación con el PSOE, que la está haciendo, para cambiar el sistema de financiación y justificar ante las bases de Esquerra Republicana por qué abre las puertas a una investidura de ella, toda esa situación se va a ver comprometida, porque Puigdemont va a decir, oye, ¿qué cache de patriotas sois vosotros que a mí me meten en la cárcel y vosotros hacéis un gobierno con salvadorilla? Te cuento todo esto porque todo esto son las semanas que vienen. Una parte de julio la consumimos con los recursos en el Supremo, pero en agosto tenemos la situación de Puigdemont sobre la mesa, el posible regreso de Puigdemont, el posible encarcelamiento, el posible recurso de amparo y el follón descomunal de la investidura. Esta es España. Dicho queda, luego que no digan que no hemos avisado. Ernesto Kaiser, información que nos trae de lo que él va sondeando y que vislumbra. Ernesto, pues seguimos en contacto y lo seguiremos contando, ¿de acuerdo? Muy bien, Jesús. Un fuerte abrazo una vez más. Cuídate. Adiós, buenos días. Hasta buenos días.